Buenos días equipo, soy Ángela y os traigo un nuevo taller de Aprendemos en Casa. Espero que estéis disfrutando la fase 1, que hayáis salido a pasear cumpliendo obviamente con las indicaciones sanitarias, pero que sigáis aprendiendo y entrenando en casa, que es muy importante que sigamos en movimiento y también mantengamos activo nuestro cerebro. Bueno, por lo que me habéis dicho, el taller de memoria de Pedro de la semana pasada os gustó mucho y os pareció difícil, así que ya sabéis, seguir practicando. Hoy vamos a volver un poco a los talleres teóricos. Va a ser un taller cortito en el que os voy a hablar de un tema que creo que os interesa y que sobre todo es súper importante para nuestra salud, que es la obesidad y el sobrepeso y su relación con el cerebro. Es decir, vamos a explicar un poquito los procesos que hacen que los seres humanos pues engordemos y tengamos más riesgo de padecer muchas enfermedades. La obesidad constituye el principal problema de salud comunitaria actual. De hecho, ahora mismo estamos sufriendo, por desgracia, una pandemia a nivel mundial, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho en muchas ocasiones que la obesidad es la considerada pandemia del siglo XXI, por lo grave que es y por la multitud de personas a las que afecta, de todas las edades, desde la primera infancia hasta edades muy avanzadas. De hecho, no sé si lo sabéis, pero nuestro país, España, presenta uno de los índices más elevados de obesidad en Europa. La obesidad en la mayoría de los casos se asocia con una ingesta excesiva, es decir, con comer mucho, meter muchos nutrientes en nuestro cuerpo y una falta de actividad física, es decir, hay un desequilibrio entre la energía que consumimos y la que gastamos. Para lograr una disminución en nuestro peso o en nuestra masa grasa más concretamente, es necesario que insertemos un balance negativo, es decir, que el gasto energético sea superior a la ingesta, ¿no? a las calorías que comemos. Para esto es muy importante aumentar la actividad física, pero como os estaba mencionando, parece que las terapias que simplemente se basan en reducir dieta y aumentar actividad física no hacen que las personas respondan bien y mucho menos de igual manera. ¿Por qué? Muy bien, para empezar con este tema quería que desglosemos un poquito lo que es el hambre, ¿no? Igual que hicimos con el proceso de dolor, que parece una cosa súper simple, me duele algo porque tengo un daño muscular y descubrimos que realmente el proceso de dolor está en gran parte en el cerebro y que puedes sentir realmente dolor sin tener un daño muscular. Con el hambre pasa lo mismo. En un primer momento la definición mecanicista del hambre era simplemente que hay un vacío en el estómago, hay ausencia de nutrientes y por esto sentimos un aviso, sentimos hambre y tenemos que ingerir comida para poder tener energía para luego poder gastarla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el hambre no es solo una necesidad homeostática, que es esto que decíamos antes. No solo se debe a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico, ya que muchos estudios han demostrado que el problema tiende a ir más allá. Por ejemplo, seguro que vosotros alguna vez habéis sufrido hambre emocional. No sé si sabéis la diferencia entre hambre emocional y hambre real, os la voy a explicar así muy rápido. El hambre emocional es cuando, por ejemplo, por alguna causa de la situación, es decir, me pongo nerviosa, me ha pasado algún problema o estoy aburrido, por simplemente esa situación siento hambre. Ese hambre es emocional, es decir, el problema no nace en que a mi cuerpo le falte comida, el problema es externo a la alimentación. Si el problema no es la comida, la respuesta no puede ser la comida. Y esto es algo que hacemos mucho las personas. Nos falta cierta regulación emocional y tendemos a hacer conductas para regular, ¿no? Que realmente no son buenas para nosotras. El hambre emocional, de hecho, es aquella en la que tienes como hambre de algo específico. Cuando tú sientes hambre real, no tienes un antojo de una comida específica, ¿vale? Y normalmente cuando comes, ese hambre se te pasa. Con el hambre emocional no pasa eso. Al rato vas a volver a sentirla, porque realmente no es una cuestión de vacío, sino que la cuestión está aquí. Antes comíamos únicamente para sobrevivir, o sea, era como una respuesta de
realmente tengo un vacío y necesito energía, tengo que comer. Ahora obviamente no tenemos esa necesidad, y si bien hemos dicho que el hipotálamo, que está en el sistema límbico cerebral, es el que se encarga de gestionar y de dar esas órdenes de apetito y de saciedad, si hay otra parte de nuestro cerebro que es como la parte sensata, que es la que realmente regula que nuestro sistema límbico, nuestro hipotálamo, funcione bien, que es el sistema prefrontal cerebral. Como ejemplo, para que lo entendamos bien, el hipotálamo, cuando pasamos delante de una pastelería que tiene unos postres que tienen una pinta increíble, es el que lanzaría esa señal de madre mía, comida rica, apetito, ¿no? Se dispara nuestro apetito, aunque realmente no tenemos hambre, pero el sistema prefrontal es el que nos haría reflexionar sobre: acabas de comer, no te lo compres, realmente no tienes hambre, o no puedes permitirte comer esto porque estás intentando adelgazar, etc. ¿Qué sucede no en todas, pero en muchas personas con obesidad? Pues que estos sistemas neurales y de toma de decisiones están alterados. Es decir, no tienen la misma sensibilidad en el sistema prefrontal, que se encarga de tomar esa decisión consciente, y tienen el apetito disparado. ¿Qué quiere decir esto? Que la obesidad efectivamente es una enfermedad con componente cerebral que es muy importante tener en cuenta para conseguir un correcto tratamiento. Una vez explicados el proceso de hambre hedónica y hambre consciente, quiero hablaros de una hormona muy importante, que es la leptina, que es la que se encarga de dar esa señal al hipotálamo de: oye, estoy saciada, vamos a comer menos, ¿vale? Es como la hormona del apetito. Muy bien, la leptina es importante que entendamos que ejerce funciones tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel muscular. Se ha demostrado que en la obesidad humana se encuentra asociada a una alta concentración de leptina en sangre, es decir, tenemos muy altos los niveles de leptina, y eso hace que seamos resistentes a ella, de la misma forma que pasa con la insulina. ¿Qué quiere decir? La leptina actúa incrementando la oxidación de ácidos grasos, reduce la acumulación grasa intramuscular y visceral y aumenta la captación de glucosa y el gasto energético. ¿Qué sucede entonces? Que cuando tenemos una resistencia a la leptina, que es lo que le sucede a la mayoría de la población con obesidad, a pesar de tener un exceso de leptina, es decir, por consiguiente piensas: tengo mucha leptina, por lo que debería mandar mucha señal. No. Se sesga totalmente el proceso y la hormona manda una información que no es registrada correctamente por el cerebro. De hecho, cuando los niveles hemáticos, es decir, en la sangre, están elevados, puede ser por dos razones: porque los receptores no funcionan o porque haya un defecto en el transporte de esta hormona, es decir, que realmente el transporte no funcione bien y no llegue a su destino. Cuando el cerebro no responde a la leptina, se produce equivocadamente la sensación de que tenemos que comer continuamente, es lo que se llamaría hiperfagia, y se hace que nuestro cuerpo queme menos calorías en reposo, con lo que aún es más difícil que logremos llegar a ese balance negativo que necesitamos para perder peso. Cuando una persona que tiene obesidad o sobrepeso está haciendo un esfuerzo muy grande por comer menos y por moverse más, pero su metabolismo sigue siendo muy bajo, le va a costar mucho tener buenos resultados, y esto va a hacer que haya mucha frustración, que aumente su estrés y va a aumentar la posibilidad de recaídas y decir: pues si no estoy consiguiendo objetivos, pues voy a seguir comiendo lo que me apetece, o como me da pereza moverme, no me voy a mover. Y eso hace o aumenta la probabilidad de que se fracase en la intervención en personas con sobrepeso y obesidad. Por eso es súper importante tener en cuenta estos aspectos. Por otro lado, otro aspecto que quería mencionaros, no sé si os acordáis que cuando os hablé de los neurotransmisores, de que cuando hacíamos actividad física aumentaba la dopamina en nuestro cerebro. Muy bien, la dopamina, si os acordáis, es la hormona del placer, aquella que regula la motivación y que nos ayuda a instaurar conductas que pueden ser positivas o en otro caso negativas, es decir, no actúa solo con lo bueno, sino también con las cosas malas, ¿no?
Pues se ha demostrado también que en las personas que tienen un índice de masa corporal alto y sobre todo basándonos en su cantidad de grasa, es decir, las personas con sobrepeso y obesidad, tienen menos receptores dopaminérgicos en el cerebro. Esto quiere decir que de nuevo encontramos otro tipo de alteración cerebral, que lo que significaría es que esos beneficios de estado de ánimo, de motivación que recibimos las personas después de hacer actividad física, las personas que tienen estas alteraciones no los tienen y por consiguiente les es mucho más complejo tener adherencia a la actividad física, porque al final no sienten ese bienestar después de hacer ejercicio, porque realmente tienen un fallo biológico. De esta manera, muchas veces las personas con sobrepeso u obesidad se enfrentan a un estigma muy grande y se les considera vagos, ¿no? Que no se mueven, etc. Pero si tenemos en cuenta este aspecto de que su mecanismo de recompensa al realizar actividad física no funciona correctamente, creo que nos ayudaría a reducir ese estigma y tanto a los profesionales como a las personas que tienen el problema ser conscientes de ello y poder abordarlo de otra forma. Es decir, no solo vale con fuerza de voluntad, porque obviamente la recompensa post ejercicio, como vosotros me decís que os sentís después de realizar la actividad, es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Una vez explicado muy brevemente un poquito los mecanismos biológicos y neurológicos que subyacen al sobrepeso y la obesidad, quiero daros algunas recomendaciones que sé que las conocéis, pero que espero que estéis llevando a cabo en este proceso, como son evitar la comida ultraprocesada, la comida basura, vigilar mucho los excesos de azúcares y los excesos de grasa. Ya sabemos que hay grasas buenas y grasas malas, pero hay que tener cuidado con ellas. No hay que dejar de ingerirlas ni mucho menos porque cumplen su función, pero dependiendo de nuestro estado tampoco podemos abusar. Y muy importante son también el descanso y movernos diariamente, no entrenar 3 veces a la semana, sino aumentar nuestro gasto energético diario. Todas estas medidas van a mejorar nuestra salud, van a mejorar y van a eliminar factores de riesgo para padecer muchas enfermedades y también va a mejorar nuestra sensibilidad a la leptina. Es decir, todos estos hábitos van a ayudarnos a que no nos hagamos resistentes a la leptina y nuestro mecanismo cerebral encargado de regular este proceso no se altere demasiado. De hecho, voy a poner especial atención, como siempre, a la actividad física, que es un gran favorecedor de la sensibilidad a la leptina. Llevar una vida activa está muy relacionado con una mayor y mejor captación y actuación de esta hormona, lo que va a hacer que no tengamos tanto apetito y que realmente seamos más conscientes de cuando nuestros músculos y nuestros órganos necesitan calorías, necesitan energía. Así que ya sabéis que moverse es indispensable. Me gustaría que intentéis de ahora en adelante, obviamente aparte de implantar hábitos de vida saludables, que eso lo trabajamos siempre, ser un poquito conscientes de si realmente cuando coméis es porque tenéis hambre, porque estáis aburridos, porque estáis nerviosos, si realmente sentís esos beneficios después de hacer actividad física, y que me lo contéis para que veamos un poquito ese proceso. Y que si tenéis problemas y dificultades para perder peso, que es algo muy importante y que influye mucho en nuestra salud, realmente podáis tratar estos temas con el médico, vuestros temas de si tenéis resistencia a la leptina o alguna alteración de este tipo, que son muy normales, pero no se tienen en cuenta en muchas ocasiones. Y nos vemos en los entrenamientos de Entrena en Casa esta semana. Quería daros una última recomendación. Si vais a hacer ejercicio más allá de andar, como llevamos una mascarilla puesta, es mucho mejor que se entrene en casa, chicas y chicos, sin la mascarilla, antes que hacer entrenamiento de algo más de intensidad, que obviamente nosotros no nos vamos a poner a correr una maratón, ¿no? Pero sí que puede subir, si hacemos unas sentadillas o lo que sea en el parque, va a subir nuestra necesidad de coger más aire, y tener la mascarilla ahí no es bueno. Así que pasear fuera, obviamente con mascarilla, y entrenar en casa con nuestros supermonitores. Muchos besitos y nos vemos pronto.